Evangelio de hoy. Sábado 7 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 21, versículo 20 al 25. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre el pecho de Jesús. Y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú, sígueme. Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo entero bastaría para contener los libros que se escribieran. Él es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Contemplar el final que no termina. Pedro se vuelve, da la vuelta hacia atrás. Y lo que ve no es el pasado. No es la red. No es la barca, no es el mar o las brasas. Sino a Juan. El discípulo que Jesús amaba. El que estuvo recostado junto al Señor en la última cena. El que no huyó en Getsemaní. El que estuvo al pie de la cruz con María. Y que ahora camina detrás en silencio. Con la ternura de quien ha comprendido. No desde la impaciencia de Pedro, sino desde la intimidad. Desde el amor que sabe esperar. Este gesto de mirar hacia atrás no es solo físico, es espiritual. Es existencial, es una pregunta que brota del corazón que compara. Que mide destinos. Que no se conforma solo con la propia vocación, sino que necesita saber el futuro del otro. Pedro no ha terminado de comprender que cada llamado es único. Que cada camino es distinto. Y que no todo está al alcance de nuestro entendimiento. Señor, ¿y este qué? La tentación de mirar a los demás. La pregunta de Pedro no nace del desprecio, ni de la envidia, sino quizás de una mezcla de curiosidad sincera y deseo de compartir el destino. Pero aún así, esa pregunta revela una inquietud en el corazón humano que nos lleva a querer saber lo que no nos pertenece. A entrar en los designios de Dios sin haber abrazado del todo el nuestro. Jesús le responde con firmeza. Con una libertad que desconcierta. Pero que enseña. Con palabras que parecen dejar sin respuesta. Pero que en realidad abren una puerta mucho más profunda: si quiero que se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? ¿Qué importa tu hermano? Si tú no estás siguiendo plenamente al Maestro. Cada uno tiene su propio seguimiento. Su propia fidelidad que debe ser abrazada. Su propia historia de amor con el Señor. Que no puede ser comparada. Ni trasladada ni juzgada por otro. Tú, sígueme. Volver al centro del llamado. La frase de Jesús es directa, sencilla. Profundamente transformadora: tú sígueme. Con toda su contundencia. Como si dijera: no te distraigas. No te compares, no midas el paso del otro. No te pierdas en lo que no es tuyo. Vuelve al camino, vuelve a mí. Seguir a Cristo no significa conocer todos los misterios, ni anticipar los destinos de los demás, sino mirar al Señor con los propios ojos. Caminar tras sus huellas. Abrazar la cruz que nos es dada.
Y perseverar en la obediencia del amor. Aunque no entendamos. Aunque otros parezcan seguir un camino más suave, más prolongado, más misterioso. Tú, sígueme es la última palabra directa de Jesús a Pedro en este Evangelio. Es el sello final. El broche a una historia de 3 años llena de caídas. Promesas. Lágrimas y fuegos. Y ahora solo queda esa frase. Que condensa todo, la fidelidad, el amor, el discipulado. Y se corrió entre los hermanos. El rumor que alimenta mitos. La comunidad de discípulos es humana. Y por lo tanto también frágil. Incluso después de la resurrección. Incluso con la presencia del resucitado. Todavía hay rumores malentendidos. Interpretaciones inexactas. Signos que se deforman en palabras. Y palabras que crean leyendas. Este pasaje nos muestra cómo los primeros cristianos también eran vulnerables a las falsas suposiciones. Como esa que decía que Juan no moriría. Como si el valor del seguimiento estuviera en evitar la muerte. Y no en entregarse a Cristo en la vida y en la muerte. Pero el evangelista aclara con ternura, con fidelidad. Que Jesús no dijo que Juan no moriría. Sino simplemente planteó una hipótesis para invitar a Pedro a dejar de mirar al otro. Y volver a mirar al Maestro. Este es el discípulo que da testimonio. Un testigo que no se nombra a sí mismo. El Evangelio concluye con una nota única. Un testigo que no firma con su nombre. Un autor que desaparece detrás de la palabra. Que no busca protagonismo. Sino fidelidad, que no necesita que su identidad brille. Porque lo que quiere es que brille Cristo. Es ese discípulo amado. Que ha estado presente en cada momento crucial. Que ha visto, que ha creído, que ha oído. Y que ahora deja su testimonio por escrito. No como una biografía ni como una crónica. Sino como un acto de amor, como una entrega de fe. Como una palabra viva para las generaciones venideras. Este final no es un cierre, es una apertura. Una invitación a seguir creyendo. A seguir buscando, a seguir caminando. Hay muchas otras cosas. El silencio donde Dios habita. El Evangelio no lo cuenta todo, no lo puede. Ni lo pretende, hay una infinitud en Cristo que ningún libro puede abarcar. Ni siquiera si se escribieran todos los libros del mundo. Este reconocimiento humilde. Este aceptar el límite de la palabra. Es la mayor revelación. Porque nos introduce en el misterio. Nos recuerda que hay cosas que solo el Espíritu puede decirnos. Que hay gestos de Jesús que no están escritos pero están vivos en el corazón de los que creen. No todo está dicho y por eso todo sigue sucediendo. Jesús continúa vivo. Actuando, hablando en lo secreto. Llamando a cada uno por su nombre. Repitiendo: tú sígueme. En el silencio del alma donde ninguna tinta humana alcanza. La palabra que sigue. Cuando el texto termina, el corazón comienza. Juan no nos entrega una conclusión. Sino un espacio para continuar. Porque el Evangelio no es algo que termina. Sino alguien que permanece. Es Cristo vivo que sigue hablándonos. Caminando junto a nosotros. Como aquel día en la orilla, como aquella noche de pesca. Como en cada amanecer del alma. Donde el pan se parte, donde el amor vuelve. Donde el seguimiento se reanuda. Y nosotros, lectores tardíos. Discípulos en camino, escuchamos esa última palabra de Jesús como si fuera la primera. Sígueme y dejamos que en el corazón
Comienza el Evangelio que no tiene final. Porque está escrito con la sangre del amor. En las páginas vivas de la fe. El testimonio de aquel que vio, el testimonio del amor. El discípulo que da testimonio de estas cosas no es simplemente un transmisor de hechos, sino un portador de una experiencia viva, tejida en lo profundo del corazón por el amor de Cristo. Un amor que transformó su vida para siempre. Y lo unió íntimamente al Verbo de la vida. Aquel que era desde el principio. Él vio, escuchó, tocó. Y convivió con el Hijo del Dios vivo. Sus palabras no son el resultado de una ideología, ni de una construcción racional, sino del encuentro íntimo con el Señor crucificado y resucitado, cuya mirada de amor lo sostuvo bajo la cruz, y cuya voz resucitada lo abrazó al amanecer junto al lago. El testimonio que da este discípulo no busca impresionar, ni crear admiración, sino conducir al creyente hacia una fe que no se base en el asombro de lo extraordinario, sino en el arraigo profundo de lo esencial. Cristo ha venido, ha amado, ha redimido. Y vive para siempre, y este testigo ha permanecido a su lado. En la luz y en la sombra, en el gozo y en el dolor. Por eso su palabra tiene peso no por su elocuencia, sino por la vida que respalda lo que dice. Sus líneas están empapadas de verdad, porque están regadas con lágrimas de fidelidad, con silencios contemplativos, con horas de escucha y obediencia amorosa. La infinitud del amor de Cristo, lo que no se ha escrito. Juan afirma que hay muchas otras cosas que Jesús hizo, tantas, que si se escribieran una por una, el mundo mismo no podría contener los libros. No exagera, no usa una hipérbole literaria, sino una expresión mística de una verdad profunda. Cristo no cabe en los límites de la letra. Su amor es más vasto que cualquier relato. Su acción es más extensa que toda historia. Esta frase final nos introduce en la contemplación del misterio de Cristo, que no puede ser encerrado en páginas ni sistematizado en tratados. Cristo continúa actuando, amando, sanando, redimiendo. Más allá de los evangelios escritos. En la historia de cada persona. En los rincones ocultos del mundo. En los suspiros inefables del corazón humano que busca la luz. Cada alma que se abre al Espíritu, cada lágrima ofrecida con fe. Cada gesto silencioso de caridad, cada abrazo de perdón. Son como nuevas páginas del Evangelio que Dios sigue escribiendo con su gracia. Y que no serán jamás contenidas por todos los libros del mundo. Porque el amor no puede encerrarse. El amor trasciende, el amor desborda. Nosotros, capítulos vivos del Evangelio. Este cierre del Evangelio según San Juan nos deja una invitación latente. Silenciosa. Pero elocuente, la historia del Señor no ha terminado. Y no terminará. Cada uno de nosotros está llamado a ser un nuevo capítulo. A continuar con la narración de ese amor que no se agota. Y que se derrama en lo concreto de nuestras vidas cotidianas. No estamos solos, el mismo Cristo que obró maravillas en los días de Juan. Sigue presente en medio de nosotros, sigue llamando. Sigue perdonando. Sigue confiando en nuestra débil humanidad para extender su reino. Para sanar corazones. Para reconciliar vidas rotas, para abrazar con ternura lo que el mundo desecha. Ser discípulos no es repetir hechos pasados, sino vivir el presente de Cristo con los ojos fijos en su rostro y el corazón abierto a su espíritu. Cada instante puede ser un nuevo versículo. Cada decisión un eco de su voz.
Cada prueba una página escrita con su sangre, cada oración una línea que se une a las que Juan ya escribió. Contemplar el rostro de Cristo, final sin final. Este evangelio termina pero no concluye. Como la música que se desvanece en el horizonte sin agotarse. Como la luz del sol que no se apaga al llegar la noche. Sino que simplemente cambia de rostro. Así el relato de Juan da paso a nuestra propia historia. A nuestro evangelio escrito en el corazón. Y vivido en fidelidad. Quien ha contemplado a Cristo no puede vivir como antes. No puede callar, no puede detenerse. El discípulo amado camina tras las huellas del Maestro. No para repetirlas como quien copia un camino ajeno, sino para ser conducido por el mismo Espíritu que lo guió a él. Y así en este final abierto, en este horizonte sin límites, comprendemos que Jesús no solo fue sino que es. Que no solo habló sino que sigue hablando. Que no solo amó, sino que sigue amando. Y que ese amor nos alcanza hoy. En este momento, en esta vida nuestra sencilla, frágil pero profundamente amada. Cristo permanece en medio de nosotros. El Evangelio de Juan nos invita a no buscar a Cristo solo en el pasado. No reducirlo a un personaje sagrado cuya historia terminó con la última línea escrita. Sino a reconocer que el Verbo encarnado sigue caminando entre nosotros. Que su presencia se manifiesta en los sacramentos. En la comunidad, en los pobres. Y también en el silencio del corazón que se abre a la oración. El discípulo amado lo sabía. Por eso escribió no solo lo que vio, sino lo que creyó y lo que vivió desde el amor. Su testimonio no es una crónica. Es una invitación a permanecer como Él. Junto a Jesús hasta el final. Hasta la cruz y también más allá de ella. En la esperanza de la resurrección. No todo está dicho, Dios sigue hablando. El discípulo afirma que si se escribieran una por una las obras de Jesús, el mundo entero no bastaría para contener los libros. Esto nos revela que el actuar de Dios es inagotable. Que su palabra no está confinada en los límites del texto, sino que sigue resonando. Se encarna y se actualiza en cada generación. En cada cultura, en cada alma que le abre espacio. El mundo no puede contener a Cristo. No porque Él sea ajeno al mundo, sino porque lo trasciende. Porque su amor va más allá de toda comprensión humana. Su obrar es continuo, no conoce pausa. No se limita a lo visible, sino que alcanza lo más íntimo del corazón. Y transforma desde dentro. El Evangelio como fuego vivo. Lo que Juan escribió no es un archivo estático, ni una memoria muerta, sino un fuego vivo que arde en el alma del creyente. Que ilumina. Que purifica y que guía en medio de las noches oscuras de la fe. Este Evangelio finaliza con palabras pero no concluye su poder. Porque es palabra que lleva a la vida eterna. Es semilla de Dios sembrada en nosotros. Somos llamados a custodiar este Evangelio. Pero también a anunciarlo con la vida. No solo con palabras sino con actitudes. Con obras, con gestos pequeños de fidelidad y ternura que se convierten en signos visibles del reino. Hoy más que nunca. El mundo necesita testigos que vivan lo que Juan proclamó. Que caminen con Cristo, que amen como Él. Y que no teman dar testimonio de la verdad. Nuestra historia, prolongación del Evangelio. El Evangelio de Juan puede parecer un texto del pasado. Pero cuando lo leemos con fe se vuelve nuestra propia historia. Cada uno de nosotros es ese discípulo a quien Jesús ama. Cada uno es llamado a seguirlo.
A contemplarlo. A quedarse con él aunque todos huyan. Y a reconocerlo en la aurora de cada día nuevo. Nuestra vida es una prolongación del Evangelio. Escrita con obediencia. Con sufrimiento, con gozo, con entrega. Y así como Juan escribió para que creyéramos. También nosotros somos enviados para que otros puedan ver en nosotros un reflejo de Cristo. Y descubran que su amor no ha cesado, sino que sigue fecundando el mundo. El rostro de Jesús, contemplación final. No hay mayor gloria que mirar a Cristo. Y no hay contemplación más alta que fijar los ojos en su rostro y dejarse amar por él. Así vivió Juan, así lo testimonió. Y así nos invita a vivir nosotros. Como quienes han sido alcanzados por una mirada que no juzga, sino que levanta, que no condena, sino que sana. El Evangelio concluye con una apertura inmensa. Como un océano sin orillas. Como un cielo sin límites, Jesús vive. Su amor continúa, su obra prosigue. Y nosotros somos parte de ella, somos los amados. Los buscados. Los enviados. Los testigos de que el Verbo se hizo carne. Y acampó entre nosotros.